Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Hola a todos los que nos escuchan, gracias por estar con nosotros. Estamos en Charlas de Domingo con el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, porque él tiene muchos temas de interés para todos las personas que vivimos en el Valle de Aburrá, y en particular queremos preguntarle por el tema de la cabina que se cayó, en qué va, porque nunca supimos qué fue lo que pasó, pero no solamente esto, sino sobre los trenes nuevos que llegan, las posibilidades de que el metro se conecte con el oriente antioqueño, todo el tema de presente y de futuro de este gran medio de transporte. ¿Qué se ha sabido de la investigación de la cabina del Metrocable que le costó la vida a John Jairo Londoño? John Jairo Londoño. Sí, muy importante hacerle seguimiento a ese tema, especialmente a la familia de John Jairo Londoño. Hemos estado cercanos a esa familia junto con la alcaldía, junto con algunas dependencias de la alcaldía, acompañándolos en todo este proceso. De hecho, ya con el apoyo del consultorio jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana, fue posible que la familia de John Jairo Londoño hiciera la reclamación correspondiente, y estamos pues avanzando en ese proceso para darle pues ese acompañamiento a esta familia y a los otros afectados en el accidente, de los cuales afortunadamente ya todos están fuera de peligro, todos están fuera del hospital, obviamente desde hace ya más de un mes, y estas personas siguen siendo acompañadas por nosotros mientras tengan una incapacidad y mientras hacen también sus reclamaciones independientes en el marco pues de lo que les corresponde. ¿Van a tener una indemnización? Claro que sí, es que nosotros tenemos este tipo de accidentes incluidos dentro de nuestras pólizas de aseguramiento, estos riesgos están cubiertos. ¿Y cuánto puede ser la indemnización? Pues es un tema que preferiría no dar el detalle porque es un tema reservado de las familias, pero son indemnizaciones justas, son indemnizaciones totalmente justas, indemnizaciones que tienen una consideración muy especial sobre la vulnerabilidad social de estas familias y de las personas afectadas que vienen de estrato 1 y 2 y la zona de la ciudad en donde viven. Entonces allí pues tenemos nosotros mucho cuidado, y lo más importante es que a través de ese acompañamiento que se logra con el consultorio jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana, les puede ser mucho más económico llegar a acordar con las aseguradoras esos valores, para no tener que contratar eventualmente un buffet de abogados. Claro. Y ya la investigación de qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó finalmente. Sí, nosotros ya tenemos, con un acompañamiento importante de las universidades, la Universidad de Antioquia, la Universidad de AFIT, de la Aerocivil también, que a propósito está hoy en nuestras instalaciones acompañándonos metodológicamente en toda la elaboración de la documentación del accidente. Tenemos ya algunas claridades sobre la mecánica del accidente, sobre la forma como sucedió el accidente. ¿Cómo fue? Hay una falla de una pinza. La pinza es un elemento que tiene unas mordazas, es como una especie de alicate, si se quiere, una pinza como una pinza de pelo prácticamente. La pinza con que se agarra. Con que se agarra la cabina al cable. Ajá. La pinza es el elemento mecánico con el cual se fija la cabina en la parte superior al cable, y el cable es el que se mueve, y por eso es que las cabinas transportan pues efectivamente a las personas. La pinza está la pinza está fijada con unos resortes al cable, correcto. Cable. No es que deslice, sino que el cable y esa se pinza, la lleva. precisamente por un fallo de la pinza deslizó. Eso fue lo que pasó, tal como acabas de decir. Un fallo de la pinza la hace deslizarse sobre el cable y chocar contra la cabina precedente, la que iba adelante. Y al chocar contra la cabina que iba adelante, la cabina que golpea, la que está detrás, cae. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué garantiza, qué tranquilidad pueden tener los usuarios del Metrocable de las otras cabinas? ¿De las cuántas cabinas tiene Metrocable? Nosotros tenemos un poco más de 500 pinzas en todos los 6 Metrocables que están operando en el Valle de Aburrá, incluido Arpí.
y la seguridad la da el que hayamos hecho una inspección más rigurosa que lo que exigen los manuales de mantenimiento, o sea, excediendo los manuales de mantenimiento. Hicimos una inspección a todas las pinzas, a todas las pinzas con excepción de las del cable Picacho, que están todavía en proceso porque son muy nuevas, de radiografía, de ensayos no destructivos para verificar que estuvieran en perfectas condiciones, y por eso es que estamos, luego de haber certificado toda esa revisión de todas y cada una de las pinzas que se ha venido desarmando y probando, estamos operando hoy todos los metrocables con total seguridad. ¿Y qué le pasó a esa pinza? ¿Qué sabemos? ¿O el fabricante qué les ha dicho? ¿Le ha fallado en otros lados? Mira, el fabricante no, pues es sano no involucrarlo en investigación en este momento. Muy importante esa pregunta, y la Aerocivil nos orienta sobre el tema. Precisamente las investigaciones deben ser independientes tanto de nosotros como operadores y mantenedores, como independientes del fabricante. Tiene que haber total independencia. Esas son recomendaciones claras de las mejores prácticas internacionales para la investigación de este tipo de accidentes. Precisamente tanto los operadores como los fabricantes son los que se tienen que dedicar al mejoramiento de procesos, porque estas investigaciones lo que buscan es esclarecer para mejorar. Entonces aquí hay una situación que tiene que ver con que es la primera vez que nos sucede en el país este tipo de accidentes. A nosotros en 29 años de operación es la primera vez que tenemos un accidente con pasajeros, mortal además, con una persona fallecida. Entonces en ese marco de no tener información, hay pasos en la investigación que todavía no han terminado de fluir. Concretamente, ¿qué pasa? Las pinzas, las piezas falladas están en este momento en poder de la Fiscalía, precisamente porque hubo allí una persona fallecida, y mientras eso sea así, tenemos que respetar esa instancia, y no se pueden hacer todavía, hasta que no podamos avanzar con la Fiscalía, los ensayos de laboratorio que puedan determinar qué llevó a que la pinza se rompiera. Pero ojalá la Fiscalía no se demore con esas pinzas, porque se puede quedar sus años. Nosotros, previendo que eso pueda suceder, excedimos de una manera muy conservadora los procedimientos de inspección de todas las 500 pinzas que hay en el Valle de Aburrá. Uh-huh. Nosotros ya previmos que eso pudiera pasar, que se pudiera demorar la identificación exacta de qué fue lo que se dañó en esa pinza, y de una manera conservadora hicimos unas inspecciones más exhaustivas de lo necesario en todas las pinzas. Hicimos, por ejemplo, radiografías que no están en el manual, y con eso se puede detectar lo que eventualmente todavía no ha salido de esa investigación, y es eventualmente si hay un daño interno en el material. Usted entonces le manda un mensaje de tranquilidad a los usuarios. Usted les dice, súbanse a ese metrocable que total y absoluta, el pero es que no al cable. Total y absoluta, pero es que estamos todos montados allí en el metrocable desde hace ya poco más de 2 meses que pusimos nosotros a funcionar de nuevo la línea K. ¿Y la gente ha respondido? ¿No se ha disminuido el flujo? Aprovecho para agradecer de verdad, de corazón, a todos nuestros viajeros, especialmente de la línea K, las personas que viven en Popular, en Santo Domingo, en todos los alrededores de la línea K, porque ha sido muy bonitas las expresiones de confianza frente a la empresa, frente a los muchachos y muchachas que realizan el mantenimiento, a quienes ellos conocen, porque todas las noches están en su barrio, subidos en las pilonas, entrando y saliendo de las estaciones por la noche, los conocen, los acompañan, saben cuál es su trabajo, y en este momento el reporte más bonito y más agradecido que podemos dar es que estamos transportando exactamente el mismo número de personas que antes del accidente, y eso lo que muestra es la confianza de la gente en lo que estamos haciendo. Porque tengo otra pregunta a ese respecto. Recientemente publicamos en El Colombiano, pues ya un poco cerrando el tema del accidente, publicamos en El Colombiano que la gente se está bajando de los buses de servicio público, que hay un porcentaje alto de personas, y en el metro también había ocurrido, recuerdo yo, que después de la pandemia la gente se demoró en volver a utilizar el metro. ¿Cómo va eso? ¿Se ha acabado de recuperar los pasajeros de la pandemia? De hecho, no tenemos el mismo número de pasajeros que antes de la pandemia. De hecho, hay
una reducción estructural en todos los sistemas de transporte masivo, y esto es a nivel mundial. Ha habido una migración del pasajero hacia otros modos de transporte. Pasajeros que no volvieron al sistema de transporte masivo después de la pandemia, porque compraron una moto, porque descubrieron que andando en bicicleta podían solucionar su movilidad, porque por las aplicaciones de moto. Les gusta caminar, porque ha habido ya más recientemente, no post pandemia, más recientemente hay otras explicaciones adicionales como la que acaba de mencionar, porque hay aplicaciones nuevas que permiten que los viajeros utilicen otros modos de transporte, algunos de ellos informales, que es lo que más preocupación genera a nivel de las autoridades. Los medios de transporte informales no tienen seguros, no tienen SOAT, y se han presentado accidentes en motos de personas que utilizan plataformas en donde nadie responde por un accidente o por una persona fallecida. Claro, claro. Y eso es algo muy grave, y por eso... Se ha dado en Medellín. Se ha dado en Medellín en muchas ocasiones, lamentablemente. Yo creo que ha habido más de 4 casos o algo así, según entiendo yo, por el secretario de Movilidad, quien nos podría dar precisión en eso. Pero estamos muy preocupados en el metro y obviamente en la alcaldía, en el área metropolitana, por esta situación, en la gobernación también, porque son situaciones de transporte ilegal. Y porque efectivamente pasa lo que usted estaba preguntando ahora, y es que esto le resta pasajeros al transporte formal, al sistema público de transporte, sí. Y genera problemas económicos en los transportes públicos, pero también unas exposiciones a riesgos innecesarias en los viajeros. ¿Y la afectación al metro es de cuánto? Es decir, después de pandemia, ¿cuánto cayó? ¿Cuánto han recuperado? ¿Cuánto falta por recuperar? Después de la pandemia, nosotros registramos una reducción de pasajeros, si comparamos antes de la pandemia y después de la pandemia, cercana al 7%, más o menos. Y ha habido una reducción adicional a ese 7% de aproximadamente entre un 1 y un 2%, que es difícil identificar una única razón. Ahí debe haber una mezcla de razones que estamos tratando de identificar. Una de ellas es la que hablamos, del incremento en el uso de plataformas informales, el incremento en el uso de las motos en general, y también hay algo muy relevante que mencionar, y es que el metro transporta a los estratos 1, 2 y 3 de la población en el Valle de Aburrá, que son estratos de la población trabajadora, la población que está en las fábricas, que está en las construcciones, que está precisamente movilizándose para ir a su puesto de trabajo, no las personas que pueden llegar a tener virtualidad, por ejemplo. La virtualidad no nos afecta. Entonces, en ese sentido, porque de si pronto hay algo del rezago es la virtualidad. Muy poco, y eso es lo que estoy queriendo explicar, porque okay. Más del 90% de nuestros viajeros, o el 90% de nuestros viajeros son estrato 1, 2 y 3 y desempeñan labores no teletrabajables, que sí están impactadas eventualmente por una disminución en el empleo de la construcción y de la manufactura. Entonces ese es el otro tema que también nos preocupa y que estamos investigando. La falta de impulso en la economía de la construcción y la economía de la manufactura okay. puede hacer también que se vean menos pasajeros en el sistema de transporte masivo. Claro, entonces en total son el 7% que quedó de la pandemia más un 1%. Más un 2% aproximadamente. Más un 2%, es decir, se ha bajado un 9% de población del metro. Aproximadamente. ¿Y eso en qué medida los afecta financieramente? Nos afecta en que nos rebaja los ingresos, y en combinación con el aumento de los egresos, porque los IPCs y las inflaciones han estado muy altas, nos pone más presión financiera. Sí, o sea, decir, ya cada vez ingresos, es menos sostenible. Los ingresos suben menos que los egresos. Entonces, la brecha que nos permitía tener sostenibilidad se va haciendo más estrecha. Claro, porque subieron los salarios, todo esto, y entre otras cosas. Exactamente. Pero, por ejemplo, si pero están en el punto en que se puede sostener, o tiene dificultades el metro. Todo hay que verlo en relación a qué gastos e inversiones debe cargar la tarifa. O sea, todo depende de hasta dónde yo puedo cargar la tarifa con inversiones, por ejemplo. O sea, es muy difícil pensar, por ejemplo, que una extensión de la red como el metro del 80 lo pague la tarifa.
Eso no es así en ninguna parte del mundo, a propósito. O sea, las personas que se movilizan en el Metrocable Santo Domingo no están pagando en su tarifa un componente que vaya a financiar Metro del 80. Eso es está imposible. Pagando el Estado. Correcto. Las extensiones las paga el Estado. Entonces, depende siempre de que esté incluido dentro de esa ecuación de sostenibilidad por la cual usted pregunta. Si está preguntando sobre los costos operativos, en términos de metro, los costos operativos se cubren con los ingresos de la tarifa, las inversiones no. Y como inversiones pueden verse también eventualmente algunos temas que tienen que ver con actualizaciones tecnológicas o por ejemplo la ampliación de flota. Eso no lo puede cubrir la tarifa. Y como no lo cubre la tarifa, toca ahí entonces buscamos otras fuentes y ahí es donde es muy bienvenida la decisión del alcalde y del gobernador en apoyar a su empresa, la empresa Metro, la empresa de todos, para que podamos ampliar la flota con más trenes. ¿En cuánto es que se está ampliando? Estamos ampliando la flota en 39 coches, o sea, 13 trenes nuevos. ¿Y por qué la estamos ampliando? La estamos ampliando. Es decir, tenemos 80. Tenemos 80 trenes y van a ser 93 trenes. ¿Y por qué la estamos ampliando? Porque, si está cayendo porque ya antes de la pandemia ya estábamos viendo dificultades y porque hoy en día, a pesar de que hay una reducción de un 1, un 2% que acabamos de comentar y a pesar de las reducciones post pandemia, hoy en día se están recibiendo permanentemente señales en las horas pico especialmente de que la gente no está pudiendo viajar, están teniendo que esperar en las plataformas o están viajando muy incómodas. ¿Se necesita son a ciertas horas? Un poquito. Como en todos los sistemas de transporte, el número de asientos que se ofrecen, por ejemplo, el número de aviones, el número de barcos, el número de buses, depende siempre de las horas pico. Pero, ¿y cómo va esa compra? ¿En qué vamos? ¿Y cuándo estarán acá los nuevos trenes? El cronograma que tenemos es para que los trenes estén operando en el año 2027. De ahí para acá nos venimos devolviendo y en este momento tenemos todas las gestiones en marcha para todos los procesos precontractuales, con algo muy importante que es obviamente el hecho de que tanto la Asamblea como el Consejo hayan autorizado al señor gobernador, al señor alcalde, en comprometer vigencias futuras para este proyecto, en un monto superior a los 184.900 millones de pesos en cada uno de los casos. Y eso es muy importante. Eso todavía falta. No, eso ya fue hecho, eso ya se dio la autorización por parte de Asamblea y Consejo, eso era lo importante. Entonces, después de esa autorización hay unas gestiones adicionales, entonces hay unos trámites, estamos en eso. Entonces, un trámite, por ejemplo, es ¿cuál? El gobernador y el alcalde han recibido la autorización para aportar esos dineros por parte de su asamblea y su consejo, pero tenemos que hacer un convenio tripartita para poder hacer fluir esos recursos en el proyecto. Entonces hay que firmar un convenio Metro, alcaldía y gobernación para que esos recursos entren al proyecto. Y en esas gestiones estamos, pero vamos muy bien con eso. En algún momento, antes de hablar de la extensión del Metro de la 80, de cómo va, en algún momento algún alcalde del Oriente nos decía que estaba interesado en que el metro de alguna manera se conectara con el Oriente. ¿Hay alguna posibilidad real de eso? Sí, eso tiene que darse. Definitivamente no hay duda, no tenemos ninguna duda de que esa conexión de transporte masivo del Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás se tiene que dar. No es suficiente la excelente y muy buena noticia que ya nos han dado de que vamos a ampliar los túneles hacia el oriente, porque eso es un beneficio importante para el transporte individual, pero no para el transporte masivo. Cualquier aeropuerto internacional importante del mundo no solamente tiene excelentes vialidades conectándolo con el transporte individual, sino que todos, sin excepción, tienen conexión al transporte masivo. Uno cuando llega a un aeropuerto en Madrid, en Londres, en Barcelona, en Estados Unidos, en muchas partes, encuentra sistemas de transporte masivo que los llevan hasta los centros urbanos, hasta los centros de la ciudad. Y eso mismo va a pasar, eso mismo tiene que pasar en el Valle de Aburrá, en el Valle de San Nicolás. Eso se ha hablado en la Junta Directiva, no solamente lo han mencionado los alcaldes del Oriente, sino que es en prioridad absoluta en la mente del señor gobernador, apoyado por el señor alcalde y por los demás miembros de Junta. Y nosotros estamos allí avanzando y retomando temas que teníamos antes de la pandemia, estableciendo nuevas prioridades dentro de los planes de desarrollo de Antioquia y Medellín
para retomar estos temas y avanzar primero con unas conexiones más indirectas, como lo son tener conexiones de buses exclusivos en las estaciones Exposiciones, Alpujarra, industriales, que puedan conectar a través del túnel, pero no dejamos de lado continuar los estudios para un transporte masivo. Eso requiere un estudio de selección tecnológica. Eso puede haber muchas soluciones. ¿En un sueño o tiene algún estudio ya no, hay estudios de demanda, hay estudios de diferentes tecnologías, hay consultas a proveedores, hay la evolución natural que se tiene cuando se plantea un nuevo corredor de transporte. O sea, el metro del 80 o el Picacho, para que hablemos un poco más de las realidades. El tranvía de Ayacucho en su momento también tuvieron ese proceso y se llamaron en su momento sueños. Pues parecían más fáciles que conectar, que ir hasta nada en el metro ha sido fácil. Okay. Nada en el metro ha sido fácil. A propósito, el de la 80, muchas personas como afectadas y molestas, al fin, ¿cómo se ha resuelto ese punto? Ahí hay unas noticias importantes que está preparando, digamos, la EDU junto con la Alcaldía de Medellín la información pertinente para poderla entregar a la ciudadanía de la manera más correcta posible, en el sentido de que hay ya unas alternativas importantes que permiten atender esa situación social que se da ahí, como lo ha dicho el señor alcalde, para poder atender con plena justicia a las familias y poder cumplir con la Constitución colombiana, que lo que pide es que si se tiene que hacer un reasentamiento de una persona, de una familia, de unos moradores por un proyecto de interés público, ese reasentamiento debe darse en iguales o mejores condiciones, y eso se tiene que cumplir en el 80. Es decir, ellos han protestado porque dicen que que lo que les pagan no es suficiente para ellos ir a comprar una casa en igualdad de condiciones que la que tenían. ¿Eso se va a reparar? Como diría uno que ellos tienen la razón, o no sé, o si eso dentro del Estado funciona de esa manera. Hay temas que tienen que ver con, obviamente, el mercado inmobiliario, que puede tener elementos complejos de explicar dentro de ese mercado, como puede haber especulación, puede haber cualquier tipo de efecto. Entonces, todo eso hay que mirarlo con cuidado para poder despejar todas esas variables y cumplir con la Constitución de manera justa, y es que esas personas se puedan desplazar con igualdad de condiciones. Si hoy no lo pueden hacer, hay que mirar por qué, porque puede ser o porque no están recibiendo el suficiente capital para poder hacer una inversión en otro sitio, o porque hay especulación en donde ellos quieren comprar y han subido mucho los precios. Hay muchas variables, eso se está despejando, y yo creo que hay buenas noticias en ese sentido, y yo creo que el proyecto va a quedar como todos los proyectos que hemos ejecutado, va a quedar bien con la comunidad. Tiene que ser así, porque el proyecto del Metro del 80 es para quedarse, es un proyecto para que la gente lo quiera, lo aprecie, y tenemos que solucionar esta situación. ¿Y cuáles son los tiempos entonces? Porque digamos que esta situación ha frenado un poco los tiempos del metro de la 80. No los ha frenado, eso es importante también mencionarlo, y es que hay muchas actividades que se hacen en el espacio público. El metro del 80 tiene hoy, y no es porque sea el mismo número, pero más del 80% de los terrenos disponibles para poder avanzar con obras preliminares y obras ya, digamos, definitivas, que son en el espacio público y no necesitan de los terrenos que deben ser comprados a los moradores que hay en la zona. De hecho, es importante también mencionar con claridad las cifras, y es ese 80% de disponibilidad de área permite avanzar en todas las obras preliminares de reposición de redes, de traslado de redes, permite hacer también la intervención incluso de antejardines. Es que además la mitad de los predios que se requieren para el proyecto Metro 80 son compras parciales, en su gran mayoría de antejardines, que no requieren que los moradores o los comerciantes o las personas que utilizan o que están asentadas en esos predios se deban reasentar. La cuenta es
redondeando más o menos, no voy a dar las cifras exactas, pero son un poco más de 1.400 predios, y de esos cerca de 700 predios, ¿cierto? Son predios que se compran parcialmente, son compras parciales que no requieren que las personas se muevan. ¿Cómo Entonces, así? ¿Eso cómo es? Los antejardines se compran también. El Metro del 80 fue seleccionado como tecnología muy, muy valiosa para ese corredor, porque precisamente evita que tengamos que reasentar muchas personas y reasentar mucha población. Pero les va a pasar el tren por toda la calle. No. Lo que se hace es una intervención fachada a fachada, una intervención de la fachada a la fachada, no necesariamente que el tren pasa por el frente, cerca, sino que la intervención espacio de fachada a fachada se requiere para poder hacer una reconfiguración del espacio público. En otras palabras, donde hoy hay autos estacionados y hay utilización irregular del espacio público en algunos casos, que todo hay que decirlo, por parte, por ejemplo, de algunos comerciantes que tienen ubicados se tomaron el espacio público. Tú lo has dicho, eso se va a reconfigurar. De todas maneras, esas personas que tienen sus actividades económicas en el espacio público, hay que comprar los antejardines, porque son antejardines privados de uso público. Claro. Entonces, esa reconfiguración de fachada a fachada es algo que va a embellecer todo el 80, darle una ciclovía, por ejemplo, a todo el 80 que hoy no la tiene, y una reconfiguración de fachada a fachada significa que las personas no necesariamente se tienen que ir de sus casas. Las casas se conservan, los antejardines se reconfiguran, y eso pasa en más de la mitad de los predios del Metro del 80. ¿Y cuándo entonces va a ser la fecha con todo esto? ¿Fecha de que ya, digamos, estemos inaugurando el metro? No, eso se va a demorar todavía, estamos hablando de finales del año 2028, estamos hablando de una fecha que todavía es lejana, en eso sí debo ser absolutamente claro. Esos son proyectos 2028 no es muy lejos. No, pero no es el año entrante, pues, ni el siguiente. Vamos a ver primero una obra que es muy compleja de realizar, una obra que tiene condiciones difíciles de ejecutar, porque yo no puedo desconectar los servicios públicos de las personas que permanecerán allí viviendo, habitando, y eso hace muy difícil la reposición de redes. ¿Y cuándo se va a empezar a sentir fuerte? ¿Tienen que hacerse cortes de vías mientras tanto? La parte fuerte de la construcción, ¿cuándo se sentirá? Esperamos que a finales del año entrante empiecen a haber, pues, ya eventualmente algunos desvíos. Ya hoy los hay porque ya estamos haciendo a la altura de Rinconcito Ecuatoriano, ya estamos haciendo intervenciones en el espacio público que ameritan ya desvíos. Afortunadamente hemos podido coordinarlos de tal manera de que la afectación sea lo menos posible. Bueno, muchísimas gracias. Hablando del tema de financiación, pues cada vez se ve más difícil la financiación, por lo que me dice. Además, entiendo, el gobierno nacional que subsidia algunos sistemas de transporte masivo como el Transmilenio, o lo subsidia Bogotá. Bogotá lo subsidia. ¿Cuánto le da Bogotá a Transmilenio? Entiendo que es algo cercano a los 3 billones de pesos. Eso se va, si no estoy mal, cerca de la mitad del predial de Bogotá se va en pagar a Transmilenio. ¿Y al metro en cuánto lo subsidia en la ciudad de Medellín? Metro no tiene ningún subsidio. Los subsidios los tiene el componente de buses. Pero el metro como tal no tiene ningún subsidio de Medellín ni de Antioquia. ¿Y entonces cómo hace cuando empiezan a desemparejarse esos ingresos con esos egresos? Lo que nos han enseñado los grandes metros del mundo es que hay que ampliar la base de ingresos no tarifarios, o sea, ingresos que no dependan de la tarifa, que no dependan del pasaje, pues, de los viajeros, de lo que pagan los viajeros. Y en ese sentido, los grandes metros del mundo nos han enseñado, primero que todo, que hay que tener también posibilidad de capturar valor del suelo con operaciones urbanas, con operaciones inmobiliarias alrededor de las estaciones y alrededor de los corredores de transporte. Y en eso venimos nosotros de una manera juiciosa y estructurada desde hace varios años, revisando y complementando el marco legal colombiano para que sea viable. Eso nos ha obligado a nosotros a ir al Congreso incluso, a mirar planes de desarrollo nacionales, meter algunas normativas de la mano del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Hacienda, para que sea posible la captura de valor del suelo alrededor de los sistemas de transporte masivo. Por ejemplo, con una herramienta que no existía en la ley colombiana, que es el derecho real de superficie. ¿Qué es el derecho real de superficie? Es la posibilidad de que un privado pueda tener derechos de construcción sobre un bien público.
sobre una estación, por ejemplo. Es decir, que no es enajenable. La estación, el terreno de la estación no es enajenable. Es sacarle utilidades a las estaciones. A las estaciones y a lo que hay alrededor de las estaciones en cuanto a desarrollos urbanos. Aquí, concretamente, el Metro de Medellín formuló, por ejemplo, el plan parcial de Peldar. En la antigua fábrica de Peldar se formuló un plan parcial con 5 manzanas por parte del equipo técnico del metro en compañía, obviamente, pero ese terreno municipio estaba afectado por el metro también, no, nada que ver, es decir, es más como otro negocio de desarrollo, de renovación urbana. Exactamente, es un negocio de operaciones urbanas, de captura de valor, en donde se trabaja desde el metro, con la normativa que nos brinda el Estado, con el acompañamiento que le damos a los municipios, en el marco de los planes de ordenamiento territorial, de los POTs, pero desplegando herramientas de planificación como los planes parciales, como las operaciones urbanas. ¿Qué hacen qué? Que hacen que sea aún más valioso el terreno que ya es atractivo para un privado. Entonces, ahí es donde nosotros aportamos ese conocimiento, aportamos los viajeros de la estación. Eventualmente tenemos terrenos residuales al lado de la estación, pero el privado es quien finalmente se integra a través de ese plan parcial y puede hacer las inversiones. Porque y de alguna manera es un desarrollo alrededor del desarrollo urbano. Que nos lucra a nosotros también a través de ese plan parcial, a través de propiedades que le pueden quedar al metro por ese trabajo que hacemos para poder rentar. Pero también he visto que operan, pues ha sido noticia que operan el metro de Quito y también prestan asesorías. Creo que al metro de Bogotá le prestaron asesorías. Esa es precisamente la línea, es operaciones urbanas, es asesorías, consultorías, operaciones de otros sistemas de transporte como la operación del metro de Quito, que es un metro subterráneo de 13 kilómetros, de 15 estaciones, que estamos operando nosotros. ¿Operarlo es qué? Operar quiere decir que nosotros tenemos una empresa quiteña, una empresa ecuatoriana fundada por nosotros con capital del Metro de Medellín y capital de una empresa multinacional de transporte francesa. Hacemos una sociedad entre los dos y esa empresa es adjudicataria de la operación del metro. La alcaldía de Quito contrata a esa empresa y esa empresa tiene el personal, tiene los conductores, tiene el personal del centro de control, el personal de las estaciones, tiene el personal para operar el sistema. Y nosotros formamos y capacitamos todo ese personal. ¿Y eso cuánto le renta a...? Mira, eso es un negocio de 6 años y de más o menos unos 97, 98 millones de dólares. Es una cosa importante. En volumen, digamos. ¿Y todo eso es para poder que funcione el metro de Medellín? Claro, obvio, eso nos da a nosotros sostenibilidad acá en Medellín, porque esos recursos adicionales que se pueden capturar, las ganancias de esos negocios, van a apalancar inversiones acá. Entonces, ¿qué hacen esos negocios por fuera o en otras partes de Colombia? Como por ejemplo asesorías al Metro de Bogotá, asesorías a la Alcaldía de Bogotá, otras alcaldías en donde hemos diseñado sistemas de transporte por cable, por ejemplo, desde Medellín. Esas ganancias lo que hacen es apalancar los proyectos en Medellín, o sea, permitir que nosotros podamos hacer actualizaciones tecnológicas, invertir algo en la compra de trenes. Por ejemplo, la compra de trenes se hace también con recursos del metro. ¿Cierto? Y esas inversiones. Bueno, pero la compra de trenes ahora la va a hacer la alcaldía y la gobernación. La hacemos entre los tres. El metro también le tres toca poner su iguales. pedacito. Nosotros también ponemos más de 190 mil millones de pesos. Y eso tiene que hacerse apalancándonos en esos negocios, apalancándonos en los ingresos operativos. Bueno, muchas gracias, doctor Tomás Alejalde, gerente del Metro de Medellín, que nos quedó muy claro. Tenemos la confianza de que no se va a repetir ese accidente de esa cabina del Metrocable con lo que usted nos acaba de contar. Y bueno, a todos los que nos acompañaron hasta este momento, muchas gracias por estar con Charlas de Domingo del periódico El Colombiano.